Antes que sea tarde. Temporada 2025, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural. Con la información más relevante en el ámbito local, nacional e internacional. En varias secciones con entrevistas especiales. Antes que sea tarde. Todos los días lunes a las 21 horas. Por FM San Cayetano 102.5. Muy pero muy buenas noches, arrancando nuevamente Antes que sea tarde. ¿Cómo están? Después de un pequeño y a su vez un largo descanso, ese feriado largo que implica viajar para algunos, divertirse para otros una cuestión religiosa importante, sobre todo en Corrientes Capital, en Palmar Grande y otras localidades. Para otro implica reuniones familiares, eventos y por supuesto no adelgazar sino aumentar algunos kilitos. Hoy todos arrancan la dieta, la sopita, la caminata. Y acá como siempre tratando de compartir algo de información, actualidad, un mundo como siempre los lunes conmocionados por noticias, ¿no? Y algunos títulos políticos de la provincia de Corrientes, ¿eh? Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones del senador Sergio Flintas, que dijo que vamos a ganar en primera vuelta, ¿eh? Parece que desde Vamos Corrientes se encuentran muy confiados. Habló de que el gobernador deja una vara alta, una gestión netamente efectiva. Habló de su liderazgo, de una serie de logros de su gestión, de parques industriales, de inversiones, seguridad jurídica y otras cuestiones. También se refirió a los adversarios, a los potenciales adversarios del Grupo Alondra, de Ricardo Colombi y demás. Dijo que lo único que tienen o que vienen escuchando de los opositores es que el proyecto se agotó. E inclusive se dio permiso, se concedió un permiso diciendo que deben los opositores modificar su mensaje, que este gobierno tiene un 75% de imagen positiva. Polémicas declaraciones, ¿eh? Mientras tanto que como un gesto político, por supuesto de crítica a la gestión, funcionarios de Eli renunciaron al gobierno del Valdés, entre ellos al contador Jorge Gómez, al doctor Lisandro Arrasate y al doctor Gerardo Fautel. La renuncia a sus cargos, uno era ministro, otro de Ciencia y Tecnología, otros estaban en el Ministerio de Justicia y demás. Aparentemente van a venir más renuncias, es decir, van a abandonar el gabinete de Gustavo Valdés. Esto implica necesariamente que Gustavo Valdés le dé las gracias a sus servicios prestados. Puede haber también algunas declaraciones, por supuesto que tiene que haber un reemplazo, pero algunas declaraciones críticas hacia estos funcionarios seguramente, o no. Mientras tanto, el gobernador estuvo participando de la fiesta nacional mundial, como le llaman los goyanos, la pesca del surubí. Un movimiento terrible, embarcaciones, pescadores, récord, participación, mucho movimiento de correntinos y también de otras provincias y de otros países. Esta pesca o este concurso de pesca ya prácticamente tiene una agenda turística del país y de otros países, visita obligatoria. La verdad, una fiesta que llama la atención por su atractivo turístico, ¿no? Algunos, siempre hay alguien que critica, pero realmente se vio mucha gente contenta, mucha gente felicitando el evento,
numerosos premios, numerosas embarcaciones y demás. Y hablando de ese movimiento turístico, también desde el gobierno nacional señalaban que este movimiento turístico del fin de semana fue realmente muy productivo. Hablaban de que del Día del Trabajador de este 2025, de este año, se movilizaron más de 1.160.000 turistas y gastaron alrededor de 256 millones. Según la CAME hubo un 26% más de turistas y un mayor gasto que en el 2023, superando al año 2018, que era uno de los números más altos. O sea que el saldo positivo en movimiento, en hoteles, en gastos de la gente, de los turistas, fue altamente significativo, lo que va a repercutir en la recaudación, ¿no? Algo que se dio también a conocer en el día de hoy es una noticia que siempre estamos analizando los precios, si bajan, sube, si baja la inflación y demás, pero algo que llamó la atención es una publicación de una empresa, un supermercado, una cadena de supermercados Carrefour, manifestó que congela los precios de 1.500 productos de marca propia, hasta el 31 de agosto. Otra de las noticias que se dio fue la del ministro de Hacienda de la Nación, ministro Caputo, hablando sobre las mentiras de los periodistas, algo que está muy discutido, muy cuestionado, pero habló de que durante años, tanto él como su hermano y su familia habían sido atacados por la prensa por las más de las crueles mentiras. Vamos a ver si podemos compartir en un momento el audio, o más adelante por lo menos, si podemos encontrar ese audio, pero palabras más, palabras menos. Hablaba el ministro Caputo de que por qué el presidente reacciona ante las mentiras, ante los ataques periodísticos. Él hablaba que en realidad lo utilizaba, el presidente lo utilizaba como un mecanismo de defensa, porque no toleraba las mentiras, las operaciones de la prensa, o de cierto sector de la prensa, no toda, pero cierto sector de la prensa, y esto hace reaccionar al presidente poniendo blanco sobre negro, diciendo cuando se inventa, cuando se miente, cuando se ataca cuestiones personales y demás. En otro orden de cosas, por supuesto que está también, estamos muy cerca de las elecciones que se vienen en Chaco, que se vienen en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en Jujuy, y hay que ver las distintas estrategias que usa tanto el Frente de Todos, el PRO y por supuesto la Libertad Avanza, Sus estrategias están ahí, los consultores políticos recibiendo las últimas encuestas, los últimos sondeos de opinión para ver cuáles son los ajustes de último momento para los respectivos candidatos. Y cuando hablo, por ejemplo, de Capital Federal, estoy hablando de Santoro, estoy hablando de la diputada López Nato, estoy hablando de Ramiro Marra, estoy hablando del propio Adorni, que ya empiezan con las salidas a los barrios, las declaraciones públicas, los debates, tratando de poner en la agenda si se apoya al presidente o si se apoya al kirchnerismo. Desde el PRO contestan: nosotros somos lo único que resistimos al kirchnerismo en la ciudad hace muchos años. Desde el sector de Santoro tratan de diferenciarse del kirchnerismo y criticar a la gestión
tanto de Milei como de Macri en la ciudad. Bueno, para no demorarnos más, porque siempre está nuestra amiga Chuchi Villalba con las reflexiones y la voz de los jubilados, vamos a compartir su visión y su análisis. Vamos ya, sin más trámites, a Chuchi Villalba, la voz de los jubilados desde la sucursal del cielo. Hola, buenas noches Andrés, buenas noches a toda la amable audiencia de FM San Cayetano y del programa Antes que sea tarde, conducido, ideado y dirigido por el doctor Andrés Cristaldo, a quien todos los municipales, los jubilados municipales, les damos las gracias. Hoy tendríamos que ya tener una idea de lo que podría ser un aumento en el plus. Hasta la fecha, hasta esta hora, todavía no se manifestó el señor gobernador, no se expresó, y ni siquiera los medios de prensa han tocado el tema. Sí, hace como 15 o 20 días atrás, así de cruce nada más, dijo que iba a aumentar. Ahora yo le pregunto, señor gobernador, ¿cómo cree que vamos a seguir? Porque la verdad ya es invivible. Ya no podemos seguir subsistiendo con estos sueldos que tenemos. Nadie para, nadie le controla a los comercios. Bajó la nafta, sí es cierto, bajó la nafta, pero en los comercios no se ve reflejado. Nadie dice voy a mantener el precio. Nadie siquiera dice baja el dólar y vamos a bajar los medicamentos. No, nada. Digamos que el comercio sigue con sus precios totalmente paralizados. Si ustedes ven un ruido de fondo, es la calle, sí, ando por la calle de Corrientes ya para tomar directamente un colectivo para poder volver a mi ciudad de origen. Pero bueno, como les venía diciendo, está todo muy complicado para seguir adelante. Esperemos que a futuro se vea un panorama más cierto o más cerca de las elecciones, pero de aquí que lleguen las elecciones o que el gobierno de la provincia llame elecciones, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos para seguir cumpliendo con los acreedores del Estado? Porque en realidad nuestros acreedores fijos son los impuestos municipales, la luz, el agua, todo con relación directa con el Estado provincial. Bueno, mis queridos jubilados, yo no quería dejar pasar este lunes porque en realidad hay muchas cosas para ir diciendo, como por ejemplo el tema del IOSCOR. Bueno, el IOSCOR nos da temas diversos, todos los días un tema distinto, todos los días una queja diferente, porque no funciona o tiene un funcionamiento, digamos, del 100% en la provincia, en capital, y en el interior es desgastante, es amargante ir al médico o ir a hacerse un estudio de complejidad. Así nomás les cuento, muy de cruce. Los abrazo con mi corazón. La semana que viene, sin ninguna duda, estaremos en contacto. Y ahí yo ya le voy a tirar importes de lo que sale en algunos estudios acá en Curuzúcuatiá. Muchísimas gracias, hasta el lunes que viene. Momento de pausa en el programa. Seguí con nosotros. Enseguida continuamos con más información. Para ponerte en contacto, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Las reflexiones de Chuchi Villalba, y esperamos ansiosamente los datos del IOSCOR. Hoy me contaba una amiga que tuvo que atender por un médico de urgencia y que pagó un plus de 40.000 pesos en un médico y tenía IOSCOR. Es una cuestión, porque uno tiene que detenerse necesariamente a hablar de esta cuestión. Muchos dicen, o por ahí cuando se consultó en su oportunidad al colegio médico,
que los honorarios de los médicos eran muy bajos. En ese acuerdo colectivo entre el Colegio Médico y el IOSCOR, el monto que se había fijado para los médicos era muy poco y que no se cumplía en tiempo y forma. Después tenés otros casos de médicos que no trabajan con IOSCOR o que no trabajan con PAMI. Pero por ahí esos plus, cuando uno tiene una emergencia, por ahí no cuenta con ese dinero de 40.000. Después está la cuestión de si se reintegra o no, si le dan un comprobante. Algunos médicos quieren dar ese comprobante por ese plus, otros no lo quieren dar. Desde el IOSCOR por ahí dicen que hacen los controles respectivos o que la gente no denuncia en el lugar adecuado y demás. Todas estas cuestiones que seguramente Chuchi Villalba para el próximo programa nos va a contar su experiencia y vamos a esperar ansiosamente. Otra cuestión que mencionó Chuchi Villalba y que requiere muchos comentarios es si va a haber un aumento de sueldos a nivel provincial para activos y jubilados. Hay rumores de un aumento de plus, otros que este mes no va a haber aumento. Ya conté la semana pasada que los gremios, principalmente los docentes, pidieron un aumento al básico. Uno de los que más enfáticamente se pronunció es el gremio del MUT, el Movimiento Unificador Docente, planteando la cuestión de la solicitud de un aumento al básico, por esto de contemplar no solo a los activos, sino también a los jubilados. Otra cuestión que siempre está en análisis y que siempre sale es lo que también mencionó Chuchi Villalba, la baja de la nafta, pero también hay que mirar otros servicios como la luz, el agua, los servicios telefónicos, la carne, y también nuestro comportamiento ciudadano, si legitimamos o no esos precios cuando vamos al súper, si caminamos un poquito más, esta cuestión de defensa del consumidor que tenemos que hacerlo también nosotros los ciudadanos. En otro orden de cosas, fracasó la negociación a nivel nacional y la UTA Corrientes va a mantener el paro de colectivos para mañana. También hay una alerta por probables lluvias, pero un día aparentemente que va a ser el día de mañana muy caluroso, muy caluroso. Desde el portal Infobae también esto se está reflejando, y otras cuestiones que habíamos mencionado, pero algo que también llamó la atención es que hay nuevos avances en la investigación por evasión y enriquecimiento ilícito a un exgobernador de Corrientes, y aparentemente hay una nueva resolución del Juzgado Federal de Corrientes. Otro que recibió una confirmación de su condena es Guillermo Moreno por manipulación de los datos del INDEC. Y hoy que estábamos mencionando las elecciones de Cava, habilitaron un simulador de pantalla que se va a utilizar en la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy hacía referencia a unas declaraciones del ministro Caputo, y ahí nuestro operador Julio nos consiguió el audio, a ver si podemos compartir de estas declaraciones en la tarde de hoy del ministro Caputo sobre la cuestión de la prensa. Digo y señalo la cuestión de la prensa porque está habiendo muchos señalamientos al gobierno de Milei y algunos cuestionan que no hay libertad de prensa. Desde el gobierno se señala que quieren poner claro sobre oscuro y que no permiten que nadie mienta o se opere. Vamos al audio entonces del ministro Caputo. Y digo algo muy importante, el presidente se defiende, el ataque es del periodismo. Ahora, yo lo puedo decir porque de vuelta
yo lo viví digamos, en primera persona. Por ejemplo, yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente. Es pico de boludismo mundial. ¿Se entiende? Para ser claro. Bueno, los tipos estuvieron meses con las fotos de mi amigo, de guerrillero. Sí. O sea, yo digo, eso no es más agresivo. Y si había un loquito del otro lado que se lo creía, iba y le pegaba un tiro a alguien de mi familia. Entonces, comparto. Bueno, por eso te digo, es agresivo. Vos me preguntás entonces a mí, ¿qué pensás de esos periodistas? Yo, si soy brutalmente honesto, que lo soy, te voy a decir, para mí son una basura humana. Está bien. Ahora, si yo digo que esos periodistas son una basura humana, salen todos los periodistas a decir fopea y cosas. El ministro dijo que tal periodista es una basura humana. Yo estoy diciendo una verdad. Un tipo que hace eso, que cobra por difamar a ese nivel a otra persona, es una basura humana. Pero yo digo, ¿quién está generando la agresión? ¿Yo? O los tipos que están durante meses y años mintiendo, que además generaban, que además sí, el kirchnerismo te ponía todo el aparato, porque nos mandaban la policía, AFIP, IGJ, sí, el número uno de la IGJ, el atorrante ese que estaba antes, porque es un atorrante, mintiendo, diciendo que mis hermanos no eran desarrolladores, deben ser uno de los, 10 desarrolladores más importantes de la Argentina, que hacían barrios falsos y demás. Entonces vos te bancás todas esas cosas, mientras te estás rompiendo el traste por tratar de cambiar el país y demás. Ponés simplemente que están difamando y todos saltan. Entonces es como, yo lo relaciono como el caso de, como el mito de, lo llevo a la economía, del déficit y las causas y las consecuencias, ¿no? Porque finalmente explicamos que el problema en Argentina era el déficit y no lo que se le vendía a la gente, que era el dólar, la inflación y demás. ¿Por qué hacía eso la política? La política hacía eso porque si no se tenía que autoinculpar y decir, sí, somos nosotros que gastamos de más. Acá yo creo que pasa más o menos lo mismo. El tema, la solución a este problema no es que el presidente deje de tuitear. La solución es que dejen de mentir. Eso es todo lo que pide el presidente. Dejen de mentir. Bueno, entonces, yo creo que ahí es, primer punto, es imposible. Habrá gente que mentirá porque opera, habrá gente que mentirá porque se equivoca. No, si mentís no te equivocás. Bueno, está bien, habrá gente que desinforma porque se equivoca, me corrijo, está bien, es cierto, si mentís no te equivocás. A uno le puede gustar o no, pero hay que respetar y escuchar todas las posturas. Por supuesto que vamos a escuchar otras posturas en un ratito más, y uno de los críticos, uno de los primeros críticos, fue Longobardi, que vamos a buscar el audio en un rato, pero quería comentar esto. También vamos a estar comentando algunas últimas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y distintos movimientos políticos que están habiendo, porque sabemos que este año es un año de elecciones. Compartíamos anteriormente las declaraciones del ministro Caputo. Y ahora quería compartir con ustedes una crítica, o uno de los principales críticos que tiene en la prensa nacional y que tiene hace muchos años peso, trabajó en muchas radios y tiene sus vinculaciones nacionales e internacionales. Me estoy refiriendo a Longobardi. Que quería compartir una de sus últimas declaraciones, que son un poco duras, pero quería compartir con ustedes si el señor operador nos permite. Asunto que ha llegado al nivel de que algunos personajes vinculados a Santiago Caputo han pedido prisión para algunos periodistas, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, se ha pedido este señor Dan, o el gordo Dan, o como se llame,
le pide al presidente que por decreto detenga por ejemplo, a Gabriel Levinas, ¿no? O a Luis Novarecio. Un abrazo para Luis y para Gabriel Levinas también. O a Babi Echecopar, ¿no? O a Roberto Kachanowski, que están planteando que ahorita deben ser detenidos, ¿no es cierto? No sé bien bajo qué cargo sería, ¿no? No sé, presumo que mentir a juicio del gobierno o criticar al presidente Milei, que podría convertirse en un delito, ¿no es cierto? Como pasa con Trump, ahora lo voy a contar. Así que bueno, hay una serie de iniciativas bastante estúpidas, digamos, de parte de esta gente, a ver, ¿cómo podemos decirlo? De mostrar la soga, digamos, y te vamos a meter preso, qué sé yo. Esto es una cosa que finalmente lastima mucho al presidente, ¿no es cierto? Es decir, en los países normales, digamos, sacando Estados Unidos hoy, que está igual o peor que Argentina, se supone que los presidentes y sus amigos no piden la captura de los periodistas que no hayan cometido un delito. Ha aparecido inclusive un posteo de una lápida, ¿no? De una lápida, lástima no la tengo para mostrar acá. Medios de comunicación tradicionales, con la fecha de nacimiento y como muestra la lápida de fallecimiento, ¿no? 1900 al día de la elección de Milei, 10 del 12 del 23, ¿no? Mintieron e engañaron hasta el final, eso es lo que dice la lápida, ¿no? Bueno, no sé qué gracia le encuentran a todo esto. Se han sumado intelectuales y empresarios a esta campaña, bajo el argumento de ensobrados a llorarlo, y me refiero a un intelectual, digamos, que estuvo muy cerca de Macri en su momento, Alejandro Rosichner, se supone que es filósofo, que me llama la atención, digamos, que un filósofo liberal, digamos, persiga a la libertad de expresión, y me llama mucho la atención de parte de Marcos Galperín, ¿no? Que también es el dueño de Mercado Libre. Yo lo conozco, es un tipo bárbaro. Pero bueno, evidentemente se han sumado, digamos, a esta cosa tan chupamedias, digamos, del presidente Milei, de perseguir a los periodistas, ¿no es cierto? Y acá llega el punto que realmente más me importa. Ahí escucharon ustedes, lo escucharon a Longobardi, Esto se va tensando cada vez más, así como hay cuestiones de la prensa que están en juego, también hay cuestiones ideológicas en juego. Más capitalismo, más socialismo, orden económico, tolerancia cero, más garantía, todas estos modelos económicos van a estar permanentemente discutiéndose en las elecciones que vamos a tener todo el año, porque vamos a tener en todas las provincias y a nivel nacional en octubre, donde se va a discutir qué modelo tenemos, el de la libertad, el del capitalismo, o del socialismo, o el kirchnerismo, y otras vertientes, por supuesto. En otro orden de cosas, descubren en San Juan uno de los mayores yacimientos de cobre, oro y plata del mundo. Esto fueron declaraciones que trascendieron desde la Cámara Minera y anticipan que la producción del yacimiento se extenderá por 50 o 60 años. Lo que va a garantizar indudablemente ingresos estables y sostenibles en toda la región. Un dato importantísimo. San Juan, se ha descubierto nuevamente uno de los mayores yacimientos de cobre, oro y plata del mundo. Cuestión realmente importantísima. También les comentaba hoy que la recaudación tributaria volvió a superar a la inflación en abril por segunda vez en el año. Subió un 57,9% interanual frente al IPC de un 55,9%. Hay que analizar todas las cuestiones.
También el gobierno de Milei, a través de su ministro Caputo, informó que se está trabajando en una reforma impositiva que incluye dividir el IVA nación, cobraría solamente un 9% y el resto lo definiría cada provincia, buscando que cada provincia compita con la otra, o sea, lo que se denomina una competencia fiscal. Esta iniciativa se va a enviar al Congreso, por supuesto, y también Caputo se refirió a la inflación de abril y se refirió a que estuvo alrededor de un 3%. Bueno, como les decía, siempre en cuestiones económicas se están debatiendo también cuestiones ideológicas. Y voy a compartir un audio donde uno de los economistas de Consulta Permanente para el Campo, principalmente Salvador Di Stéfano, estuvo en un canal televisivo en TN y planteó estas cuestiones que siempre nosotros mencionamos en el programa, así que si el señor operador nos facilita el audio, vamos a ver que esta discusión se está planteando también en los medios nacionales y que por suerte pudimos nosotros reflexionar con anterioridad sobre estas cuestiones. Tenés un sector de la gente que no puede hacer frente a eso. ¿Cómo lo resolvés? Hoy, lamentablemente, ¿cómo lo resolvés con todo el panorama que tenés? Estamos en 30 años. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos 48 millones de argentinos. Los 48 millones de argentinos creen que los salarios de ellos están atrasados. Es que los 48 millones están atrasados. Todos nosotros también creemos que están atrasados. Entonces la pregunta es, ¿dónde pones un límite? Entonces, nosotros hemos pasado, chicos, lo voy a decir muy claramente, de un sistema socialista a un sistema capitalista. El sistema capitalista, para funcionar, necesita que alguien se funda y que alguien gane plata. O sea, el que se funde es parte del sistema, con lo cual tenemos que algún día hacer un monumento al empresario desconocido que fue, que se fundió y aportó al cambio. Entonces, se fundieron muchos. Tenemos que ir al cambio. Entonces, la necesidad de la gente, por supuesto que yo te la entiendo y sería un hipócrita si yo te diría acá, hay solución para los 48 millones de argentinos. Con la historia que tiene Argentina y con lo que han arruinado al país, no tenés solución hoy para mucha gente, porque a ver, permítame un raconto rápido. En el año 2001, hasta el año 2001 veníamos más o menos, la vení peleando. 2001 te confiscaron los depósitos. Después vino el compañero Néstor Kirchner, no pagó la deuda. Después vino Cristina, se choreó la FJP. Después, digamos, te fuiste con los juzgados. Después vino Macri, levantó los juzgados, pero después te hizo el reperfilamiento con la Cunza. Después vino Alberto, hizo otro reperfilamiento. Hace 16 meses que somos normales. Entonces vos hace 16 meses que sos normal y me venía a pedir, digamos, el bienestar para todo. Es imposible. Extraordinario para mí resumen, ¿no? Bueno, ahí compartíamos el audio de Salvador Di Stéfano con Jonathan Viale, haciendo un raconto histórico, una visión de que por fin estamos en un país normal, y eso también se va a discutir en las elecciones, nacionales, provinciales, y por supuesto que ahí está el poder del ciudadano. Somos responsables cuando elegimos a nuestros concejales, a nuestros intendentes, a nuestro gobernador, a nuestros legisladores, a nuestros presidentes. Y eso también depende de nosotros, qué rumbo o qué perfil queremos de país y a qué apostamos. Si queremos avanzar, queremos apostar al futuro, queremos retroceder o queremos otra versión del cambio u otra clase de retroceso. Mientras tanto, en Corrientes, ya sabemos, ya empiezan los candidatos a intendentes. Primero partamos de la base, no hay fecha de elecciones, no hay cronograma electoral en la provincia de Corrientes ni en ningún municipio. Lo que hay solo son chisporroteos políticos, renuncias de algunos funcionarios pertenecientes a él y que abandona el frente gobernante, posicionamientos de Ricardo Colombi, de Tincho Ascúa en el PJ, del grupo Alondra, que no se sabe quién va a ser el candidato, si Lisandro Almirón, si Perucho Casani, si Camau Espínola, si va a ser el intendente de Virasoro. No se saben quiénes van a ser los candidatos a intendente de la ciudad.
Inclusive dentro del oficialismo hay varias versiones. Algunos hablan de Petekovsky, otros hablan del hermano del gobernador, otros hablan de Flinta. Todavía no se sabe. Están haciendo permanentes encuestas. Muchos están mirando la inflación, la cuestión de la seguridad, pero hay algo que están mirando muy detenidamente, es la cuestión social. Cómo se encuentra la sociedad, si se encuentra en etapa de paz, si hay conflictos, si está enojada, su metro cuadrado, si le satisfacen los gobernantes, los perfiles, si realmente las demandas en su barrio son cubiertas. Y todo eso es cuestión de análisis por este tiempo. Todavía no hay definiciones de candidatos de ninguna fuerza política. Todos amagan, todos dicen yo tengo el apoyo, pero en realidad, como no hay cronograma electoral, no se puede decir nada, porque algunos candidatos ya son repetidos que se bajan todas las elecciones. Así que vamos a estar profundizando seguramente con alguna encuesta. Para el próximo programa, les prometo, vamos a tener una lectura de alguna encuesta seguramente. Bueno, me olvidé de Colapinto. Algunos medios internacionales hablan de que parece que sería inminente el ascenso de Colapinto, pero esperemos a mañana. Bueno, se nos fue el programa. Muchas gracias a los que están ahí permanentemente siguiéndonos, a los que nos mandan mensajes, a los que difunden nuestro programa, a Silvia, a Ricardo, a Abel, que por ahí siempre nos manda un mensajito. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes en esto que denominamos Antes que sea tarde. Chau, chau. Ha finalizado el programa del día de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro. Para ponerte en contacto, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube.